Antes de comenzar, agradecer a todas las personas que ven estos videos y recordar suscribirse al canal. Dicho esto, comencemos. Cuando parecía que el fenómeno musical de latinaje ya había alcanzado su punto máximo, con sus colaboraciones polémicas, videoclips controversiales y una gira que dejó huella en cada país que pisó, Cazzu, la reina indiscutible del trap sudamericano, vuelve a sacudir los cimientos de la industria con una jugada que absolutamente nadie vio venir. Desde hace semanas, los rumores se esparcían como pólvora en los foros de fanáticos, cuentas filtradoras de música en redes sociales y hasta en ciertos portales internacionales que, aunque sin confirmar detalles, hablaban de un misterioso tercer bonus track que Cazzu tenía guardado bajo llave. Lo que nadie imaginó es que esta pieza clave se gestaría a miles de kilómetros de su Argentina natal, en un viaje relámpago a Londres que, hasta ahora, se había mantenido completamente en secreto. Esta noticia no solo ha puesto en alerta máxima a la prensa especializada, sino que ha provocado una reacción inmediata de dos nombres inesperados, Maluma y Yuridia, quienes, según fuentes cercanas, habrían quedado en estado de shock al enterarse de la magnitud de este movimiento. Lo que ocurrió en las últimas horas podría cambiar por completo el rumbo del latinaje y reconfigurar alianzas y tensiones en la música latina contemporánea. Desde hacía semanas, rumores sin confirmar habían recorrido los foros de fanáticos, páginas de filtraciones musicales y hasta ciertos blogs internacionales que hablaban en susurros sobre un supuesto proyecto final de latinaje. Nadie sabía con certeza de qué se trataba. Algunos decían que Cazzu preparaba una última colaboración con una artista mexicana. Otros, que grabaría un video polémico en Colombia. Pero absolutamente nadie imaginó que el destino era Londres. Y mucho menos, que lo haría en completo silencio, desmarcándose de su entorno habitual, sin equipo de management, sin estilistas, sin productores latinos. Solo ella y dos personas de su confianza, rumbo a una capital extranjera en medio de la noche. Según filtró en exclusiva un trabajador del aeropuerto privado, la orden había sido clara: no dejar registro alguno de la salida, ni en sistemas de control de vuelos, ni en las bitácoras de despegue. Lo más llamativo fue que el nombre de Cazzu no figuró en ningún documento. En su lugar, una identidad falsa, utilizada solo en emergencias, permitió que el vuelo despegara sin levantar la mínima sospecha. El jet, un moderno Gulfstream G650, abandonó suelo argentino a las 3:47 de la mañana, dejando detrás una ciudad dormida y una escena musical que, sin saberlo aún, estaba a punto de recibir un golpe inesperado. Lo que llamó la atención de las pocas personas que tuvieron acceso a ese momento fue la expresión de Cazzu. Quienes la vieron subir al avión relatan que se mostraba diferente. No había en su rostro la euforia habitual de sus giras o lanzamientos. Tampoco el cansancio de una rutina artística agotadora. Lo que había en sus ojos era otra cosa: determinación. Una mezcla de urgencia y desafío, como si supiera que estaba a punto de ejecutar una maniobra que alteraría por completo las reglas del juego. En su mano derecha, una pequeña libreta negra. En la izquierda, un teléfono al que no dejó de mirar hasta que las puertas del avión se cerraron. A bordo, según trascendió, la comunicación se limitó a lo esencial. No hubo brindis ni fotos. Solo una videollamada silenciosa con un productor británico, cuyo nombre aún se mantiene en completo hermetismo, pero que, según fuentes cercanas, ya había trabajado con figuras internacionales de alto calibre y que, al escuchar una maqueta accidentalmente enviada por Cazzu semanas atrás, pidió contactarla de inmediato. Esa llamada cambió todo. Fue lo que detonó este viaje. Una conversación de menos de 10 minutos que terminó con una frase categórica: necesito que vengas a Londres. Ahora, esto no puede esperar. El avión atravesó la noche y cruzó el Atlántico sin incidentes. Al aterrizar en una discreta terminal privada a las afueras de Londres, un convoy de camionetas Mercedes negras aguardaba sin luces, acompañado por un reducido grupo de personal de seguridad local. No hubo alfombra roja, ni paparazzis, ni fans esperando. Un operativo diseñado para mantenerse fuera del radar, como si la presencia de Cazzu en Reino Unido fuera material clasificado. Desde allí, se trasladó directamente a un estudio de grabación cuyo nombre también permanece reservado, pero que, según algunos insiders, sería el icónico Abbey Road o su estudio gemelo subterráneo, reservado solo para artistas de élite. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron al artista apenas unos segundos,
pero esas imágenes fueron suficientes para que un empleado del lugar, en un descuido imperdonable, filtrara un breve clip que se viralizó en redes sociales en menos de una hora. En el video, se observa a Kazu caminando hacia una camioneta, con una gorra oscura, una chamarra de cuero negra y el rostro parcialmente cubierto por una bufanda. Fue la prueba definitiva de que los rumores eran ciertos. La Argentina estaba en Londres y, según todo indicaba, no por turismo ni compromisos comerciales, sino para gestar la jugada musical más arriesgada de su carrera. El video, de apenas 8 segundos, desató un caos inmediato. Fanáticos de todo el mundo, periodistas de espectáculos, influencers del género urbano y portales de noticias empezaron a especular. Algunos aseguraron que se trataba de un simple viaje de descanso. Otros, más informados, recordaron los rumores de un tercer bonus track inédito. Pero una pista cambió la perspectiva de todos. En la videollamada capturada por una de las cámaras del avión antes del despegue, pudo distinguirse fugazmente un logo muy particular en la pantalla de la computadora portátil de Kazu. Un emblema que pertenece a una compañía productora de música con sede en Londres, especializada en fusionar ritmos latinos con soul británico y R&B experimental. Fue allí donde todo cobró sentido. Lo que había comenzado como una simple especulación se convertía ahora en un hecho innegable. Kazu no solo estaba en Londres, sino que estaba a punto de grabar algo que ningún artista urbano latino había intentado antes. Un movimiento que podría cambiar para siempre el legado del latinaje y, de paso, alterar por completo el equilibrio de poder en la escena musical hispana. La sesión se manejó con un nivel de hermetismo extremo. Nadie podía ingresar con teléfonos, cámaras ni dispositivos de grabación personal. Los productores locales, acostumbrados a trabajar en absoluta confidencialidad, no sabían quién era ella antes de su llegada. Pero tras escuchar los primeros acordes de la maqueta que traía consigo, supieron que estaban ante un material fuera de lo ordinario. El proyecto era claro: grabar un bonus track que no solo cerrara latinaje, sino que lo trascendiera, fusionando el trap latino con los sonidos oscuros del soul británico, una combinación que jamás se había intentado en este contexto. Suscríbete al canal. Nadie entendía por qué la Argentina había desaparecido de manera tan repentina y sin previo aviso en plena etapa de promoción de latinaje, un disco que había roto récords en ventas digitales y que, a falta de un tercer bonus track, se mantenía como un proyecto inconcluso. Pero lo que nadie sospechaba era que esa ausencia silenciosa iba a desatar una ola de paranoia y celos dentro de la propia industria urbana. Todo comenzó con una publicación críptica en las historias de Instagram de Maluma. El cantante colombiano, una de las figuras más visibles del género, publicó una imagen en blanco con un único texto: "Cuando te vas sin avisar, es porque hay algo que ocultar". Aunque no mencionó nombres, los fans y los insiders del género no tardaron en conectar los puntos. Todos sabían que, semanas antes, Maluma había sido uno de los nombres considerados para colaborar en ese bonus track que cerraría latinaje. Pero, según se filtró, su participación habría sido descartada a último momento por decisión de la propia Kazu, que buscaba alejarse del sonido comercial habitual y experimentar en una dirección más sombría y personal. La publicación de Maluma fue solo el inicio. Horas más tarde, Yuridia, la icónica cantante mexicana, quien también había mantenido conversaciones iniciales para formar parte de ese misterioso bonus track, publicó una serie de mensajes en Twitter donde, sin nombrar directamente a Kazu, insinuaba haber sido utilizada y desechada en un proyecto que inicialmente le había prometido protagonismo. En esta industria, las lealtades se rompen por un par de likes y una idea de Londres, escribió. La frase, ambigua para muchos, fue suficiente para que los seguidores más atentos comprendieran que el ambiente comenzaba a caldearse. Los medios digitales de espectáculos, portales de noticias musicales y youtubers especializados en trap latino se volcaron a especular sin descanso. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de teorías. Algunos aseguraban que Kazu había viajado a Londres para grabar una versión inglesa de uno de sus éxitos. Otros, que estaba preparando un disco en solitario lejos del latinaje. Pero el rumor más fuerte, y el que más daño causó, fue que la Argentina había roto acuerdos previos con varios colegas, marginándolos del proyecto para colaborar con artistas británicos desconocidos en la escena latina. Esta situación generó un efecto dominó dentro de la industria. Productores, managers y discográficas comenzaron a cuestionar la estabilidad de sus alianzas con Kazu. Lo que antes era admiración absoluta,
ahora se teñía de incertidumbre. Nadie tenía información concreta. Nadie sabía a ciencia cierta que se estaba grabando en Londres. Y ese vacío de información fue llenado rápidamente por el veneno de las suposiciones. Artistas que hasta hace poco presumían cercanía con la Argentina optaron por guardar silencio en sus redes. Cuentas de fans comenzaron a dividirse en bandos, los que defendían su decisión de romper esquemas y buscar nuevos horizontes, y los que la acusaban de traicionar su esencia y a sus propios colegas. Los medios tradicionales, que habitualmente ignoraban los movimientos del trap latino más underground, ahora se veían obligados a cubrir la noticia. Programas de espectáculos en Argentina, México y Colombia dedicaron segmentos completos a analizar el caso Cazzu, bautizándolo como el misterio de Londres. Cada pequeño indicio, cada historia de Instagram eliminada, cada unfollow en redes sociales se convertía en una prueba circunstancial de una supuesta guerra silenciosa en la escena urbana. Las especulaciones alcanzaron niveles absurdos, pero mantenían al público pegado a las pantallas, alimentando una histeria colectiva que crecía minuto a minuto. En paralelo, y sin que la mayoría lo supiera, desde Londres comenzaron a filtrarse pequeños detalles. Un ingeniero de sonido compartió, bajo anonimato, que la grabación que Cazzu estaba produciendo no se parecía a nada de lo que el público latino había escuchado antes. Según su relato, era un track oscuro, visceral, y con una carga emocional tan pesada que incluso algunos de los técnicos del estudio habían pedido retirarse antes de finalizar la sesión. Esa declaración, reproducida por un blog británico de música independiente, fue rápidamente traducida y replicada en medios latinos, desatando aún más polémica. ¿Qué estaba grabando Cazzu que podía provocar ese tipo de reacciones? Lo más alarmante para los sellos discográficos fue que la propia artista había decidido, desde Londres, suspender temporalmente su agenda pública. Canceló entrevistas pactadas, apariciones en programas de televisión y hasta una participación virtual en un importante festival urbano. No dio explicaciones. Solo un escueto comunicado de su equipo en redes sociales que decía: "Nos encontramos en proceso creativo. Todo a su tiempo". Esa frase, lejos de calmar las aguas, encendió aún más el fuego. Porque si algo aprendió la escena musical latina en los últimos años, es que cuando una artista desaparece en plena cima de su carrera, suele volver con una bomba capaz de cambiarlo todo. Así quedó la industria esa semana. En vilo, dividida, y con la certeza de que lo que estaba por venir no sería un simple bonus track más, sino una declaración de intenciones. Porque esta vez, el silencio de Cazzu era el preludio de un impacto que ni sus detractores, ni sus antiguos aliados, ni siquiera sus fans más fieles estaban preparados para recibir. Cazzu había terminado su tercer bonus track hacía apenas unas horas, cuando la grabación que, en teoría, se mantenía bajo la más estricta confidencialidad, comenzó a filtrarse por los canales menos esperados. No fueron los medios oficiales, ni los insiders de la industria. Fue un extracto de apenas 28 segundos que apareció en un oscuro foro británico de música experimental, bajo un título en clave, Arc Trap Dark Session 3 de la mañana leak. Nadie sabe cómo ni quién lo subió, pero ese fragmento era suficiente para desatar una tormenta sin precedentes. El clip arrancaba con una secuencia instrumental de piano distorsionado, envuelto en ecos cavernosos. Sobre esa base, se escuchaba la voz de Cazzu, casi irreconocible, susurrando una letra cargada de resentimiento y furia contenida. Las palabras, traducidas al inglés por los usuarios del foro, hablaban de traiciones entre amigos, de lealtades rotas por interés y de promesas falsas en una industria donde, según la letra, los abrazos son monedas falsas que se devalúan en la fama. Aquellas líneas no tardaron en viralizarse, primero en pequeños círculos de fanáticos obsesionados con filtraciones, y horas después, en las redes sociales masivas de América Latina. El efecto fue instantáneo. Twitter, TikTok y YouTube se inundaron de teorías, análisis y versiones amateur de la letra. Los fans más atentos comenzaron a relacionar cada frase con figuras específicas de la escena urbana, asegurando que la canción contenía mensajes cifrados dedicados directamente a Maluma y Yuridia. Incluso algunos youtubers se atrevieron a publicar videos decodificando verso por verso,
señalando supuestas referencias ocultas a viejos episodios de rivalidad y acuerdos incumplidos. Uno de los fragmentos que más circuló decía: de los falsos que me aplauden con sonrisa de puñal, hoy solo queda su sombra pegada a mis pies, y los comentarios no tardaron en señalar nombres. Si te está gustando el video, suscríbete al canal y dale a like. Gracias. Lo hizo de la forma menos esperada, a través de un video en blanco y negro, de apenas 2 minutos de duración, publicado simultáneamente en todas sus cuentas oficiales. No había anuncios previos, ni campañas promocionales. Solo una notificación que aparecía de golpe en los teléfonos de millones de personas, con un título breve y directo: para los que creían conocerme. La escena mostraba a la argentina de espaldas, sentada frente a una consola de sonido en un estudio londinense, con las luces bajas y el humo de un cigarro llenando el ambiente. Durante los primeros segundos, la cámara se mantenía fija, capturando la silueta de Kazu mientras reproducía, a bajo volumen, un fragmento de su bonus track recién terminado. Era la primera vez que el público escuchaba oficialmente un extracto limpio de la canción completa. La letra, afilada como una navaja, no dejaba lugar a interpretaciones. Me vendiste el alma por un like, fingiste abrazos con puñal. Yo no soy de las que olvida, ni de las que pide perdón. Con esa declaración, la artista sellaba públicamente su ruptura definitiva con una parte de la industria urbana latina que, hasta ese momento, había intentado maquillar las grietas. El video cerraba con un mensaje sobreimpreso: el tercer bonus track de Latinaje no es una colaboración, es un ajuste de cuentas. Con esa frase, Kazu detonó el desenlace de la tormenta mediática que había desatado desde Londres. En cuestión de minutos, los portales de noticias, influencers y youtubers especializados se volcaron a descifrar el mensaje. Era oficial, la artista había decidido grabar ese último track en solitario, marginando a quienes inicialmente habían sido considerados para acompañarla. Lo que debía ser una celebración colectiva del éxito del álbum, se convirtió en una catarsis personal sin filtros, un manifiesto sonoro de traición y supervivencia. El efecto fue demoledor. Maluma, al ver confirmadas las sospechas que lo señalaban como destinatario de varias de las frases del tema, optó por borrar de sus redes cualquier mención previa al proyecto Latinaje. Canceló de último momento su participación en un festival urbano en el que se había anunciado un set especial dedicado al disco, y su equipo de management emitió un comunicado ambiguo en el que declaraban: nos enfocaremos en proyectos que celebren la unión, no la confrontación. El gesto fue interpretado por muchos como una retirada forzada ante la presión pública. Yuridia, por su parte, lanzó un mensaje en sus historias de Instagram que se viralizó de inmediato: el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y yo prefiero la dignidad al protagonismo comprado. La frase, sin mencionarla directamente, confirmaba que la fractura con Kazu era total, y que las heridas abiertas durante la producción de ese bonus track jamás serían cerradas. Algunas figuras menores de la escena urbana también aprovecharon la ola mediática para lanzar indirectas, pero ninguna alcanzó el nivel de impacto de aquellas dos reacciones. Mientras todo eso ocurría, Latinaje se disparó al primer lugar en las listas de álbumes más reproducidos en varias plataformas digitales, no solo en América Latina sino también en España y algunos países europeos. El bonus track, subido de manera sorpresiva esa misma noche bajo el título Puñales de Miel, acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas, convirtiéndose en la canción más escuchada de la semana en Spotify Latino. Lo que nació como una controversia, terminó por consagrar a Kazu como una de las voces más audaces, peligrosas y polémicas del trap latino. La prensa internacional, que hasta ese momento había seguido la historia con cierto desdén, dedicó titulares de portada al fenómeno: Kazu rompe las reglas y sacude la escena urbana desde Londres, tituló Rolling Stone. La nueva era de la artista argentina deja cadáveres artísticos en el camino, publicó una revista española. Incluso The Guardian se hizo eco del escándalo, señalando que la cantante sudamericana ha redefinido las dinámicas de poder en la industria urbana, apostando por la disidencia sonora antes que por la diplomacia comercial. Así concluyó la historia. Con una escena musical fracturada, con alianzas destruidas, con amistades convertidas en fantasmas, pero con Kazu en la cima de su carrera, controlando no solo la narrativa, sino también el mercado. El tercer bonus track no fue una simple canción extra. Fue,
como ella misma lo anunció, un ajuste de cuentas, un testimonio público de todo lo que ocurre tras bambalinas en la industria musical y que pocas veces se cuenta. El público, lejos de condenarla, la convirtió en un ícono de resistencia artística. Y aunque las heridas de este episodio seguirán sangrando en la escena urbana durante mucho tiempo, nadie puede negar que la jugada fue maestra. Porque en un mundo donde todos intentan quedar bien, Cazzu eligió decir la verdad a su modo. Cruda, violenta, brutalmente honesta. Y ese, en los tiempos que corren, es el mayor acto de rebeldía. Lo que comenzó como el proyecto colaborativo más ambicioso de la música urbana latina terminó siendo una guerra abierta donde las máscaras cayeron, los vínculos se rompieron y la verdad salió a flote con una crudeza que muy pocos estaban preparados para soportar. Porque detrás de cada éxito, de cada fotografía sonriente y de cada abrazo en backstage, se esconden historias de intereses cruzados, alianzas por conveniencia y traiciones silenciosas que rara vez trascienden al público, hasta que alguien como Cazzu decide contarlas. Lo verdaderamente impactante no es la canción, ni el escándalo, ni siquiera el desplante público a figuras como Maluma o Yuridia. Lo realmente inolvidable es la valentía de una artista que, desde el corazón de Londres y con toda la industria encima, eligió incendiar los puentes antes que fingir una paz hipócrita. En una época donde todos temen incomodar por miedo a perder contratos, seguidores o posiciones en listas de popularidad, ella eligió hablar. Y lo hizo con la herramienta que mejor domina, su música. Hoy, mientras los protagonistas de este drama se repliegan en sus cuarteles privados, y mientras los medios buscan nuevas polémicas para alimentar el ciclo, Puñales de Miel se sigue reproduciendo en millones de dispositivos. No como un simple hit, sino como un manifiesto sonoro que dejó claro que la industria urbana ya no volverá a ser la misma. Porque guste o no, Cazzu cambió las reglas del juego. Y aunque las heridas queden abiertas y los rostros sonrían para las cámaras en futuros eventos, todos sabrán que, desde aquella madrugada en Londres, nada volvió a ser como antes. El público fue testigo de una ruptura histórica, de una guerra no declarada, y de una artista que se negó a pedir permiso. Y mientras los demás sigan jugando a las apariencias, habrá quienes, como Cazzu, prefieran prender fuego a todo para empezar de cero. Porque a veces, la verdadera revolución no se hace gritando, sino cantando. Si te gusta este video, suscríbete y dale a la campanita, para no perderte estos videos.